¿De verdad crees que mereces la misma inversión que tu hermano?, me preguntó mi padre, con la mirada fría fija en mí al otro lado de la mesa del comedor familiar. Era un miércoles de marzo y acababa de enseñar mi carta de admisión en la Universidad Northwestern, con el sobre aún temblando ligeramente entre mis manos sudorosas. Papá, he conseguido entrar en el programa de ingeniería con una beca parcial, respondí, tratando de mantener la voz firme. Mis notas son mejores que las de Kevin. Mi madre suspiró profundamente, como si mi mera presencia fuera una carga. Marcus, cariño, sabes que ya hemos comprometido nuestros recursos con la educación de Kevin. Él tiene potencial para la medicina, es una inversión más segura. Kevin, 2 años menor, estaba sentado a mi lado con esa sonrisa presuntuosa que conocía desde la infancia. Él ni siquiera había sido aceptado en ningún sitio todavía, pero mis padres ya habían decidido que se merecía la Facultad de Medicina de Harvard incluso antes de que terminara el instituto. Me llamo Marcus Thompson y, a mis 18 años, acababa de descubrir que mis propios padres consideraban mi futuro un riesgo innecesario. Crecí en una familia de clase media alta en Westchester, Nueva York. Mi padre, Richard, era contador senior en una empresa respetada, y mi madre, Patricia, trabajaba como directora administrativa en un hospital privado. Nuestra casa colonial de 2 pisos, con un jardín perfecto y una valla blanca, ocultaba una realidad muy diferente de la armonía que proyectábamos a los vecinos. Desde pequeño, yo era el hijo problemático, o al menos así me veían. Mientras Kevin destacaba en los deportes y sacaba buenas notas sin mucho esfuerzo, yo era el empollón que pasaba horas estudiando para sacar sobresalientes. Cuando Kevin rompía algo, era un accidente de niño. Cuando yo rompía algo, era la típica irresponsabilidad de Marcus. En Navidad, Kevin recibía el último iPhone, zapatillas caras, videojuegos. Yo recibía libros usados y ropa práctica. Marcus aprecia más las cosas intelectuales, justificaba mi madre cuando yo le preguntaba por la diferencia tan evidente. Durante mis años de instituto, me sumergí en la programación y la robótica. Gané 3 concursos estatales de tecnología, me aceptaron en programas de verano en el MIT y desarrollé una aplicación que llegó a tener 5,000 descargas. Mis padres asistieron a exactamente 0 de mis premios. Kevin jugaba al béisbol en el equipo de la escuela. No era excepcional, ni mucho menos, pero mis padres nunca se perdían un partido. Compraron equipos carísimos, contrataron a un entrenador privado y convirtieron cada victoria del equipo en una celebración familiar. ¿Te acuerdas de cuando ganaste esa competición de robótica el año pasado?, me preguntó mi prima Sara en acción de gracias. ¡Qué orgullosos debéis de estar! Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Ah, sí, claro, respondió mi madre vagamente. Marcus siempre ha sido muy técnico. Ella ni siquiera sabía qué competición había ganado, ni que había quedado en primer lugar en el estado, con derecho a aparecer en el periódico local y a una beca de $5,000. Mientras tanto, cuando Kevin bateó un jonrón en cualquier partido de la temporada regular, mi padre se tomó el día libre en el trabajo para celebrarlo llevándolo a un restaurante de carnes caro. La inversión en Kevin está decidida desde hace años, continuó mi padre, volviendo al presente. Puedes intentar conseguir préstamos estudiantiles o una universidad estatal más barata. Pero papá, Northwestern tiene uno de los mejores programas de ingeniería del país. Con mi beca parcial, solo serían. Marcus, me interrumpió él con ese tono que yo conocía bien. La decisión está tomada. Kevin necesita todo nuestro apoyo financiero. Tú siempre has sido más independiente. Independiente. La palabra clave que mis padres utilizaban para justificar décadas de negligencia emocional y financiera. Independiente. Cuando tenía 8 años y se olvidaron de recogerme del colegio porque estaban en el entrenamiento de Kevin. Independiente. Cuando tuve que trabajar cortando el césped de los vecinos para comprarme mi propio portátil mientras Kevin recibía un MacBook Pro por su cumpleaños. Independiente. Cuando me rompí el brazo montando en monopatín y tuve que llamar a un Uber para que me llevara al hospital porque ellos estaban en un torneo de béisbol de él en otro estado. Kevin ha demostrado consistencia académica y atlética, añadió mi madre, como si estuviera leyendo un informe corporativo. Es una apuesta más segura para el retorno de la inversión. Rentabilidad de la inversión. Ella estaba hablando de sus propios hijos como si fueran acciones en la bolsa de valores. Kevin finalmente habló, con esa arrogancia casual que tanto detestaba. Tío, podrías estudiar ingeniería en cualquier universidad comunitaria. No hace falta que sea una universidad elegante. Fue en ese momento cuando algo hizo clic en mi mente. No se trataba solo de dinero.
Se trataba de control, de mantener la jerarquía familiar establecida durante años. Kevin era el príncipe heredero y yo era el príncipe de repuesto prescindible. Esa noche, encerrado en mi habitación, dejé que las lágrimas de frustración fluyeran libremente. 18 años tratando de demostrar mi valía y lo único que conseguí fue escuchar que no merecía la misma inversión que mi hermano. Pero mientras lloraba, algo cambió dentro de mí. El dolor se convirtió en una determinación fría y calculada. Cogí mi portátil y empecé a investigar todo sobre préstamos estudiantiles, becas, programas de trabajo y estudio. Si ellos no creían en mi potencial, les demostraría que estaban completamente equivocados. Y cuando eso sucediera, cuando estuviera en el escenario de la graduación recibiendo los mayores honores de la universidad, la humillación pública que sentirían sería proporcional a los años de menosprecio que me causaron. Lo que no sabían es que su rechazo no sería mi ruina, sino el combustible para mi transformación en algo que nunca podrían ignorar. Si alguna vez has sentido el hielo en el estómago al ser subestimado por tu propia familia, no dejes de suscribirte al canal, porque esta historia de superación apenas está comenzando, y lo que sucedió en mi graduación dejó a mis padres en estado de shock total. La decisión de mis padres no fue impulsiva. Fue el resultado de 18 años de una estrategia meticulosa para moldear a dos hijos completamente diferentes. Richard Thompson siempre había soñado con tener un hijo médico. Desde que Kevin nació, él hablaba del futuro doctor de la familia, como si fuera una profecía inevitable. Mi madre, Patricia, veía en la carrera médica el estatus social que siempre había deseado para nuestra familia. Los médicos son respetados en todas partes, solía decir ella durante nuestras escasas conversaciones sobre el futuro. Es una profesión estable, bien remunerada y que abre muchas puertas. Cuando yo mencionaba la ingeniería o la tecnología, la reacción era siempre la misma: demasiado inestable, Marcus. Esos campos cambian muy rápido. Lo irónico es que Kevin nunca mostró un interés genuino por la medicina. Sus notas en biología eran mediocres, se desmayaba al ver sangre y, durante nuestra única visita a un hospital cuando era niño, vomitó en el pasillo. Pero mis padres ignoraban esos detalles inconvenientes. 3 días después de la denegación de la financiación, encontré a mi madre organizando folletos de universidades de medicina en la mesa de la cocina. Estoy investigando las mejores opciones para Kevin, explicó sin levantar la vista. Harvard, Yale, Johns Hopkins. Queremos que él tenga opciones. ¿Y qué hay de mi situación en Northwestern? Pregunté mientras me servía el desayuno y ella preparaba huevos Benedict para Kevin, que aún dormía. Marcus, siempre has sido ingenioso. Estoy segura de que encontrarás una solución. Ingenioso. Otra palabra en clave para apáñatelas tú solo. Durante mi infancia, cuando Kevin rompía un juguete, le compraban uno nuevo inmediatamente. Cuando yo rompía algo, oía: Marcus es ingenioso, ya encontrará la manera de arreglarlo. Cuando Kevin necesitaba ayuda con los deberes, mis padres contrataban tutores. Cuando yo tenía dificultades, me decían: Marcus es inteligente, ya lo descubrirá solo. Cuando Kevin quería ir a campamentos de verano caros, se lo pagaban sin preguntar. Cuando yo pedía participar en competiciones de robótica que exigían cuotas de inscripción, escuchaba: Marcus puede encontrar patrocinadores locales. Esa mañana, mientras mi madre cortaba fruta fresca para Kevin como si fuera un príncipe, decidí probar una teoría. Mamá, ¿sabes que gané el premio al mejor proyecto de ingeniería del estado el mes pasado? Ella se detuvo medio segundo. Sí, claro. Muy bien, cariño. ¿Y sabes cuánto era el premio en metálico? Silencio. Ella claramente no sabía que había ningún premio. $15,000, continué. Y una beca completa para cualquier programa de verano del MIT. Ahora se detuvo por completo, mirándome con auténtica confusión. ¿En serio? ¿Por qué no nos lo has dicho? Te lo dije. El domingo durante la cena. 3 veces. Estabais discutiendo las estadísticas de béisbol de Kevin. Kevin eligió ese momento para aparecer en la cocina, con el pelo revuelto y todavía en pijama a las 11 de la mañana. Buenos días, cariño, canturreó mi madre, besándole la frente y colocándole el plato perfecto delante. ¿Cómo has dormido? Bien, murmuró él, cogiendo el móvil antes incluso de saludar a nadie. Observé a mi madre servirle como si fuera un camarero mientras yo lavaba mi propio plato. Kevin, dijo ella amablemente, papá y yo queremos hablar de tus opciones universitarias esta tarde. Hemos recopilado información sobre la Facultad de Medicina de Harvard. Kevin gruñó algo que podría interpretarse como un sí.
Marcus ya ha encontrado una solución para Northwestern, añadió ella con indiferencia. Ya sabes lo bueno que es él para resolver cosas. Kevin me miró por primera vez en toda la mañana. Genial, tío. Todo irá bien. La indiferencia casual en su voz me golpeó más fuerte que cualquier insulto directo. Para él, mi crisis financiera era solo un inconveniente menor, algo que se resolvería mágicamente mientras él siguiera siendo el centro del universo familiar. Esa tarde, mientras mis padres se reunían con Kevin para planificar su futuro dorado, me encerré en mi habitación para enfrentar la brutal realidad financiera. Northwestern costaba $54,000 al año. Mi beca parcial cubría $20,000. Quedaban $34,000 anuales, o $136,000 para 4 años. Abrí hojas de cálculo detalladas de préstamos estudiantiles. Incluso con las mejores condiciones, me graduaría con una deuda de más de $150,000, incluyendo los intereses. Investigué los salarios iniciales de los ingenieros. La media era de $65,000. Después de impuestos y gastos básicos, tardaría al menos 15 años en saldar la deuda. Mientras calculaba mi futuro endeudado, oía risas procedentes del salón. Mis padres y Kevin estaban viendo sus estadísticas de béisbol favoritas, compartiendo palomitas y planeando visitas a universidades médicas. Hacia las 7 de la tarde, mi padre llamó a mi puerta. «Marcus, ¿podemos hablar?» Él entró sin esperar respuesta y se sentó en el borde de mi cama con una expresión que intentaba parecer paternal. «Tu madre y yo hemos estado pensando. Quizás podamos ayudarte con algunos gastos menores de Northwestern. No la matrícula completa, pero quizás los libros, el alojamiento». «¿Cuánto?», pregunté directamente. «Bueno, aún no tenemos las cifras exactas, pero...» «¿Cuánto, papá?». Él suspiró. «Quizás 2 o 3 mil al año. Para empezar. $2,000. Menos del 6% de mis gastos anuales. El equivalente a una semana en el campamento de béisbol premium al que Kevin iba todos los veranos». «Gracias», respondí. «Pero no es necesario». Pareció sorprendido. «¿Estás seguro? Queremos ayudar». «Estoy seguro». Después de que él se fue, terminé mi investigación financiera y comencé algo diferente. Investigué sobre préstamos comerciales, programas de incubación de startups y posibilidades de monetizar mis habilidades en programación. A los 18 años, la mayoría de los estudiantes universitarios se preocupan por las residencias y las fraternidades. Yo estaba creando un plan de negocios. 3 días después, durante la cena, Kevin mencionó casualmente que había sido aceptado en la universidad estatal local. «No es Harvard», dijo, «pero es un comienzo. Siempre puedo transferirme después». Mis padres reaccionaron como si él hubiera ganado el Nobel. «Estamos muy orgullosos», declaró mi madre. «Y lo mejor de todo es que podemos pagarlo todo cómodamente. Podrás concentrarte totalmente en tus estudios». La universidad estatal costaba $18,000 al año. Menos de la mitad de lo que necesitaba para Northwestern. «Y Marcus», añadió mi padre como si se le hubiera olvidado, «¿qué hay de tus planes?» «Resueltos», respondí con calma. «Genial. ¿Cómo?» «Ya lo descubriréis pronto». Esa noche envié mi primera solicitud a un programa de incubación de startups que ofrecía financiación a estudiantes con ideas innovadoras. No se trataba solo de sobrevivir en Northwestern. Se trataba de construir algo tan extraordinario que mis padres tuvieran que enfrentarse a su propia ceguera cuando todos a su alrededor reconocieran lo que ellos habían sido incapaces de ver. Lo que no sabían era que su rechazo había liberado en mí algo que años de búsqueda de aprobación habían reprimido: ambición pura, sin filtros familiares. Mientras planificaban el mediocre futuro de Kevin, yo estaba diseñando una transformación que haría imposible que volvieran a ignorarme. La primera semana de mayo trajo un momento que cristalizó por completo mi determinación. Kevin había faltado 3 días consecutivos a clase para visitar universidades con mis padres. En realidad, estaban en un viaje familiar por carretera a Boston, Filadelfia y Nueva York, explorando campus y haciendo contactos para asegurarse de que él tuviera las mejores opciones posibles. Mientras tanto, yo trabajaba doble turno en mi empleo a tiempo parcial en la tienda de electrónica local para ahorrar dinero para mi mudanza a Chicago. El jueves, durante mi turno de noche, recibí una llamada de la escuela. «Marcus, tienes que venir a recoger a tu hermano», me dijo la secretaria, la señora Martínez. «Él se ha puesto mal durante el entrenamiento de béisbol y sus padres no contestan».
Kevin estaba sentado en la enfermería, pálido y temblando, con una bolsa de hielo en la cabeza. «Tío, me alegro de que hayas venido», murmuró cuando me vio. «Me duele mucho». Durante los 20 minutos de trayecto hasta el hospital, Kevin no paró de hablar del viaje familiar al que no me habían invitado. «Harvard es increíble, Marcus. Las residencias son como hoteles. Y papá conoce a un tipo que conoce a alguien del comité de admisiones». «Genial», respondí, concentrándome en la carretera. «Y hay una fraternidad médica que él quiere que considere. Las redes son todo, ¿no?» Las redes. A los 16 años, Kevin ya hablaba como un ejecutivo corporativo, repitiendo conversaciones que había escuchado de nuestros padres. En la sala de emergencias, llenamos el papeleo mientras esperábamos que nos atendieran. Fue entonces cuando descubrí algo que lo cambiaría todo. «Disculpe, ¿es usted familiar del paciente?», me preguntó la enfermera cuando intenté seguir a Kevin. «Soy su hermano. Necesito un tutor legal. ¿Tienes 18 años?» «Sí». Ella me entregó una carpeta con formularios médicos. ¿Información del seguro médico? Mientras buscaba la tarjeta del seguro familiar en mi cartera, descubrí algo que mis padres nunca me habían mencionado. El plan médico premium de la familia costaba $2,400 al mes y cubría hasta $500,000 al año en gastos médicos. $28,800 al año. Casi el coste total de la universidad estatal a la que Kevin iba a asistir. Mis padres gastaban más en seguro médico que lo que costaría toda mi educación, pero alegaban recursos limitados cuando se trataba de financiar Northwestern. Cuando volvimos a casa a las 11 de la noche, encontré un mensaje de mis padres en el móvil. «Hemos llegado a Nueva York». «¿Está bien, Kevin?» «Besos». Besos. Como si una conmoción cerebral fuera equivalente a un rasguño en la rodilla. A la mañana siguiente, mi madre llamó para ver cómo estaba Kevin. «¿Cómo está él? ¿Ha dormido bien?» «Está bien. Tuvo una conmoción cerebral leve, pero el médico dijo que debe descansar unos días». «¡Qué alivio! ¿Y tú, Marcus? ¿Cómo van tus proyectos?» «Mis proyectos. Como si mi educación universitaria fuera un pasatiempo de fin de semana. De hecho, tengo que hablar con vosotros sobre algunas cosas cuando volváis». «Claro, cariño. Pero primero queremos que nos cuentes todo sobre las universidades que has visitado con Kevin. Tendrá tantas opciones maravillosas». Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. No era solo ira o resentimiento. Era una claridad fría y calculada. Esa tarde, después de dejar a Kevin en casa de un amigo, fui a la biblioteca pública y comencé la investigación más importante de mi vida. No sobre préstamos estudiantiles o becas. Sobre mis padres. Las declaraciones de impuestos son públicas para ciertas profesiones. Los salarios de los empleados municipales también. Investigando metódicamente, descubrí que mi familia tenía muchos más recursos de los que decían. Mi madre, como directora administrativa, ganaba $95,000 al año. Mi padre, como contable senior, ganaba $78,000, además de bonificaciones anuales que oscilaban entre $15,000 y $25,000. Ingresos familiares combinados, aproximadamente $190,000 al año. Muy por encima del promedio nacional de $60,000. Seguí investigando. Los registros de propiedad mostraban que, además de nuestra casa, tenían un apartamento de inversión en Albany que rendía $1,800 al mes. Descubrí cuentas de jubilación cuantiosas, inversiones en acciones e incluso un fondo para la universidad que se había creado cuando yo tenía 8 años. Un fondo que debería haber estado a mi nombre. Pero no lo estaba. Solo Kevin figuraba como beneficiario. Sentado en esa biblioteca, rodeado de documentos que probaban el alcance de la deshonestidad de mis padres, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. No estaban pasando por dificultades económicas. No estaban tomando decisiones difíciles con recursos limitados. Estaban, deliberada y conscientemente, saboteando mi futuro para privilegiar a Kevin. Y habían mentido al respecto durante años. Esa noche, llamé a mi abuelo paterno, William Thompson, quien siempre había tenido una relación un poco tensa con mis padres. «Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta sobre el fondo universitario que mencionaste el año pasado?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Marcus, yo no debería saber nada de eso todavía. Pero lo sé. Y necesito entender por qué mi nombre no aparece en los documentos». Otro silencio. Luego, un profundo suspiro.
Ven a visitarme este fin de semana. Hay cosas que debes saber. El sábado por la tarde, mientras conducía los 90 minutos hasta la casa de mi abuelo en Rinnebeck, sentía el peso de las revelaciones que se avecinaban. El abuelo William me recibió con una expresión grave que nunca le había visto antes. Tu padre vino a verme hace 3 años. Comenzó después de que nos sentamos en su sala de estar. Dijo que estabas perdiendo el enfoque académico y que sería mejor concentrar los recursos educativos solo en Kevin. ¿Perdiendo el enfoque? Él alegó que tus calificaciones estaban bajando y que mostrabas más interés en aficiones técnicas que en la educación seria. Mis calificaciones nunca bajaron. Mantuve un promedio de 3,9 durante toda la secundaria. ¿Y tú le creíste? Mi abuelo negó lentamente con la cabeza. No del todo. Pero Richard es convincente, y yo no quería interferir en la dinámica familiar. Él me mostró los documentos originales del fondo para la universidad. Inicialmente, Kevin y yo éramos beneficiarios en partes iguales. El cambio se había hecho exactamente 3 años atrás, con mi firma falsificada en los documentos de transferencia. Mi propia firma, falsificada por mi padre. Marcus, debería haber preguntado más. Debería haber hablado directamente contigo. Fue mi error. $45,000. Esa era mi parte del fondo para la universidad que había sido transferida ilegalmente a Kevin. De vuelta a casa esa noche, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Los comentarios sobre mi independencia. La insistencia en que yo era más práctico y ingenioso. Las constantes comparaciones con Kevin en términos de potencial y rendimiento de la inversión. No era favoritismo, era robo. Literalmente. Al llegar a casa, encontré a mis padres en la sala viendo la televisión con Kevin, que se estaba recuperando bien de la conmoción cerebral. ¿Qué tal la visita al abuelo?, preguntó mi madre distraídamente. Esclarecedora, respondí. Mi padre me miró con una expresión ligeramente alerta, como si detectara algo diferente en mi tono. ¿Todo bien por allí? Todo perfecto. De hecho, él me mostró unos documentos interesantes sobre fondos universitarios. El mando de la televisión se le resbaló a mi padre de la mano. Oh, dijo mi madre, tratando de mantener un tono casual. ¿Qué tipo de documentos? Los originales. Muy interesantes. Kevin me miró confundido, pero mis padres intercambiaron esa mirada que yo conocía bien, la mirada de personas que acaban de ser descubiertas en una mentira. Marcus, ¿podemos hablar en la cocina?, preguntó mi padre, levantándose. Claro. Tenemos mucho que discutir. Mientras nos dirigíamos a la cocina, mi mente ya estaba 3 pasos por delante, calculando exactamente cómo usar esa información devastadora. Ellos habían robado mi herencia educativa y habían mentido al respecto durante años. Ahora yo tenía las pruebas. Y, a diferencia de ellos, cuando llegara el momento de usar esa evidencia, yo no tendría que falsificar absolutamente nada. El enfrentamiento que se produciría en esa cocina sería solo el primer movimiento de un juego mucho más largo que ellos ni siquiera sospechaban que estaban jugando. En la cocina, mis padres intentaron un enfoque que claramente habían ensayado. Marcus, sobre esos documentos, comenzó mi padre, con esa voz paternal que usaba cuando intentaba controlar situaciones difíciles. Tienes que entender que tomamos decisiones pensando en lo mejor para la familia, interrumpió mi madre. El fondo solo estaba reasignado temporalmente. Reasignado temporalmente. Como si robar $45,000 fuera una estrategia de inversión. Temporalmente durante 3 años, pregunté con calma. ¿Con mi firma falsificada? El silencio que siguió fue ensordecedor. No era nuestra intención, intentó mi padre. ¿Cuál era la intención entonces? Explicar por qué contrataron abogados para transferir ilegalmente mi herencia educativa a Kevin. Mi madre se sentó pesadamente en una silla de la cocina. El peso de décadas de manipulación finalmente se volvió insoportable. Pensamos que Kevin necesitaba más apoyo. Tú siempre has sido tan capaz. Capaz. La palabra que usaron para justificar años de negligencia. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Cuál es el plan? Fingir que esto nunca pasó. Mis padres intercambiaron miradas desesperadas. Claramente no esperaban que lo descubriera, y mucho menos que los confrontara con pruebas. Podemos encontrar una solución, ofreció mi padre. Quizás renegociar algunas inversiones. No, respondí con firmeza. No quiero soluciones.
Solo quiero que sepan que lo descubrí. Salí de la cocina dejándolos en estado de shock. Durante los 3 días siguientes, puse en marcha la primera fase de lo que se convertiría en mi estrategia a largo plazo. En primer lugar, lo documenté todo. Fotografié todos los papeles que me había enseñado el abuelo William, incluida mi firma falsificada. Hice copias digitales de todos los documentos relevantes y las guardé en varios lugares seguros. Segundo, investigué exhaustivamente sobre Northwestern. Descubrí programas de becas que mis padres nunca habían mencionado, oportunidades de trabajo y estudio que no aparecían en las búsquedas básicas y contactos de antiguos alumnos que podrían ofrecerme orientación. Tercero, y más importante, empecé a construir mi propia red de apoyo. Llamé a todos los profesores que me conocían bien del instituto. Les expliqué mi situación, sin entrar en detalles sobre el robo, solo que necesitaba financiación independiente para Northwestern. La reacción fue inmediata y sorprendente. Marcus, tus padres no te pagan los estudios, me preguntó con incredulidad mi profesora de física, la señora Rodríguez. Con tus notas y tus proyectos. Es una situación complicada. Bueno, eso es inaceptable. Déjame hacer algunas llamadas. En 48 horas, 3 profesores me habían puesto en contacto con programas de becas especializadas que yo desconocía por completo. El señor Peterson, mi profesor de informática, fue aún más lejos. Marcus, conozco personalmente al director del programa de ingeniería de Northwestern. Hemos trabajado juntos durante 10 años. Puedo organizar una reunión. Mientras él establecía estos contactos, mis padres parecían creer que podían simplemente ignorar nuestra conversación en la cocina. Durante la cena del viernes, discutían animadamente los planes de Kevin para un programa de verano de preparación para la carrera de medicina en Boston. Será una experiencia increíble, decía mi madre mientras cortaba el filete de Kevin. $20,000 bien invertidos. $20,000. Casi la mitad de lo que me habían robado. Y Marcus, añadió mi padre con indiferencia, ¿cómo van tus planes alternativos? Planes alternativos. Como si Northwestern fuera un capricho adolescente. Van bien, respondí. Qué bien, dijo mi madre, claramente sin interés real. Kevin, cariño, cuéntale a Marcus sobre el profesor que conociste en tu visita a la Facultad de Medicina de Harvard. Mientras Kevin acaparaba la conversación con detalles sobre su visita al campus, pagada por nuestros padres, obviamente, me concentré en ultimar mentalmente mi estrategia. El enfrentamiento en la cocina había confirmado algo importante. Mis padres no sentían culpa genuina por lo que habían hecho. Se sentían incómodos por haber sido descubiertos. Eso cambió fundamentalmente mi enfoque. Inicialmente, había considerado buscar la reconciliación. Tal vez un acuerdo en el que ellos reconocieran el error y encontráramos una solución familiar. Ahora me daba cuenta de que eso era imposible. Ellos veían a Kevin como una inversión y a mí como un gasto. Esa perspectiva estaba tan arraigada que ninguna conversación la cambiaría. El lunes siguiente, tomé una decisión que alteraría para siempre nuestra dinámica familiar. Llamé a un abogado especializado en fraudes familiares. ¿Tienes documentos que prueben el fraude?, me preguntó después de que le explicara la situación. Sí. ¿Y la cantidad en cuestión? $45,000, más los intereses acumulados. Sr. Thompson, esto no es solo una disputa familiar. Es un delito federal. Fraude y robo de identidad. La conversación duró 1 hora. Al final, tenía toda la información sobre mis derechos legales y las opciones de acción. Pero lo más importante no era el aspecto legal. Era la claridad total sobre quiénes eran realmente mis padres. Esa noche, terminé mi solicitud para Northwestern incluyendo un ensayo sobre cómo superar las adversidades familiares. No mencioné específicamente el robo, pero dejé claro que estaba financiando completamente mi educación debido a diferencias irreconciliables sobre las prioridades educativas. 2 semanas después, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Marcus, soy la doctora Janet Williams, de la oficina de admisiones de Northwestern. Nos gustaría hablar sobre tu situación financiera. Mi corazón se aceleró. Claro. Hemos recibido algunas llamadas impresionantes de tus profesores. Y tu ensayo de solicitud fue notable. ¿Estarías disponible para una entrevista especial la semana que viene? Mientras programábamos la cita, escuché a mis padres en la habitación de al lado discutiendo los costos de las vacaciones de primavera de Kevin en Cancún. $5,000 es muy razonable para 2 semanas,
decía mi madre. Él se merece relajarse antes de empezar la universidad. $5,000 para unas vacaciones. Una décima parte de lo que me habían robado. Después de colgar con Northwestern, me senté en mi habitación y escribí una carta que no tenía intención de enviar inmediatamente, pero que necesitaba existir. Estaba dirigida a mis padres y detallaba todo lo que había descubierto, todas las conexiones que había hecho y todas las opciones legales que ahora conocía. La carta terminaba con una sola frase: han criado a un hijo que no se rinde. Espero que estén preparados para las consecuencias. Guardé la carta en una carpeta junto con todas las pruebas que había recopilado. Lo que mis padres no se daban cuenta es que su traición había liberado en mí algo que años de búsqueda de amor habían reprimido: ambición pura y determinación absoluta. Ellos querían que Kevin fuera médico para impresionar a los vecinos. Yo estaba a punto de convertirme en algo que ellos nunca podrían ignorar o descartar de nuevo. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de descubrir que las personas más cercanas a ti no creían en ti, suscríbete al canal, porque la historia de cómo Northwestern respondió a mi situación dejó a mis padres completamente devastados. La entrevista que seguiría no sería solo sobre la admisión. Sería sobre justicia. La entrevista en Northwestern tuvo lugar un lluvioso martes de abril, por videoconferencia. La doctora Janet Williams apareció en la pantalla con otros 2 miembros del departamento de admisiones, con rostros que reflejaban una seriedad que me hizo tragar saliva. Marcus, hemos recibido llamadas muy impresionantes sobre ti, comenzó ella. Tu profesora de física, la señora Rodríguez, nos ha dicho algo que nos cuesta creer. Mi corazón se aceleró. ¿Qué ha dicho? Que has creado tú solo un programa de análisis de datos que optimiza las rutas de entrega para pequeñas empresas. Y que lleva 6 meses generando ingresos reales. Era cierto. Durante mis turnos nocturnos en la tienda de electrónica, había desarrollado el software en mi tiempo libre y conseguido 3 clientes locales. Sí, es cierto. Marcus, continuó la doctora Williams, en 15 años en admisiones, rara vez veo candidatos que ya estén operando como emprendedores antes incluso de entrar en la universidad. Durante los siguientes 40 minutos, expliqué mi situación familiar con cuidadosa diplomacia. No mencioné el robo directamente, solo que diferencias de perspectiva sobre las prioridades educativas me habían llevado a buscar financiación independiente. Entiendo, dijo el Dr. Williams cuando terminé. Marcus, me gustaría presentarte el programa Northwestern Scholars. Es una iniciativa que identifica a estudiantes con un potencial excepcional que se enfrentan a adversidades únicas. 2 semanas después, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Marcus, nos complace informarte que has sido seleccionado para una beca completa de Northwestern Scholars, que incluye alojamiento, comidas y un estipendio para gastos personales. Beca completa. Alojamiento gratuito. Incluso dinero para gastos personales. No solo iría a Northwestern, sino que lo haría en mejores condiciones que las que mis padres podrían haberme proporcionado. Esa noche, durante la cena, compartí la noticia de manera casual. He resuelto mi situación con Northwestern, anuncié mientras cortaba mi propio filete, que yo mismo había comprado y preparado. Mi madre miró distraídamente el plato de Kevin. Qué bien, cariño. ¿Cómo? Beca completa. Alojamiento, comidas, asignación. Todo pagado. El silencio fue delicioso. Mi padre dejó de masticar. ¿Beca completa? ¿Para ingeniería? El programa de becarios de Northwestern. Al parecer, mi trabajo con el software de optimización les llamó la atención. Kevin me miró por primera vez en semanas. Tío, eso es increíble. Mis padres intercambiaron esa mirada que yo conocía bien, una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo que parecía casi envidia. Bueno, dijo mi madre finalmente, eso es inesperado. Inesperado. Como si mi éxito fuera un inconveniente en sus planes cuidadosamente trazados. ¿Significa que no necesitarás préstamos?, preguntó mi padre. Ninguno. De hecho, la beca es suficiente para ahorrar dinero durante la universidad. Durante las semanas siguientes, puse en marcha la segunda fase de mi estrategia. Empecé a documentar sistemáticamente todas las interacciones familiares. Grabaciones discretas de conversaciones, capturas de pantalla de mensajes, fotografías del trato diferencial entre Kevin y yo. Instalé una pequeña cámara en mi habitación para capturar los momentos en que mis padres entraban sin permiso, algo que hacían con regularidad, pero nunca en la habitación de Kevin. Y lo que es más importante,
Empecé a investigar en detalle la vida profesional de mis padres. Descubrí que mi madre había solicitado un ascenso en la administración del hospital. El comité de selección incluía a varias personas prominentes de la comunidad, entre ellas algunas cuyos hijos asistían a mi instituto. Mi padre estaba siendo considerado para socio junior en la empresa de contabilidad. El proceso implicaría exhaustivas comprobaciones de antecedentes y entrevistas con colegas, clientes y referencias familiares. Ambos se encontraban en el momento más vulnerable de sus carreras, justo cuando un escándalo público sería más devastador. Durante ese periodo, Kevin estaba viviendo su momento dorado. Sus padres habían contratado a un consultor de admisiones universitarias por $300 la hora. Él estaba visitando varios campus, con hoteles de 4 estrellas y restaurantes caros. Kevin va a hacer un programa de verano de premedicina en Johns Hopkins, anunció mi madre durante una cena, como si fuera un logro personal suyo. Cuesta $12,000, pero es una inversión en su futuro. $12,000. Una cuarta parte de lo que me habían robado. ¡Qué bien!, respondí con calma. Lo que no sabían era que estaba utilizando ese tiempo para fortalecer conexiones que serían cruciales para mi estrategia a largo plazo. Llamé a mi tío David, hermano de mi madre, que trabajaba como periodista de investigación en el Albany Times Union. Marcus. ¿Cómo estás, sobrino? Bien, tío David. De hecho, estoy trabajando en un proyecto y quería tu consejo sobre la documentación de situaciones familiares complejas. Durante nuestra conversación de 2 horas, aprendí sobre los estándares legales para las pruebas, cómo verificar documentos financieros y la importancia de establecer cronologías claras. Parece muy minucioso, Marcus. ¿Puedo preguntarte el contexto? Solo es un escenario hipotético para un proyecto de ética de la escuela. También comencé terapia con la doctora Sarah Michey, una psicóloga especializada en dinámica familiar y abuso financiero. Lo que describes es un patrón clásico de chivo expiatorio y síndrome del niño dorado, me explicó ella durante nuestra tercera sesión. Es emocionalmente devastador, pero también legalmente significativo si hay fraude financiero involucrado. ¿Cómo es eso? El abuso emocional bien documentado, especialmente combinado con el robo financiero, puede ser motivo de acción legal. Más importante aún, puede ayudarte a procesar el trauma de una manera saludable. Las sesiones de terapia me dieron el vocabulario para articular años de manipulación que simplemente había aceptado como normal. Mientras tanto, mis padres estaban volviendo cada vez más presumidos sobre mi aparente solución para Northwestern. Marcus siempre encuentra la manera, le dijo mi madre a los vecinos durante una barbacoa en mayo. Es muy ingenioso. ¿Y Kevin?, preguntó nuestra vecina, la señora Patterson. Oh, Kevin está centrado en los estudios de medicina. Le estamos apoyando totalmente en el proceso. Es una inversión importante. El desdén con el que descartaba mis logros, combinado con el alarde sobre la inversión en Kevin, fue escuchado por todos los presentes, incluida la señora Patterson, cuyo marido formaba parte del consejo escolar y cuya opinión tenía mucho peso en la comunidad. Durante junio, finalicé el elemento más importante de mi estrategia, la construcción de una cronología detallada del fraude financiero. Trabajando con mi abuelo William, conseguí acceso a los documentos originales del fondo universitario, incluyendo comparaciones de firmas que mostraban claramente la falsificación. Marcus, me dijo durante nuestra última reunión, debería haber actuado cuando tu padre se dirigió a mí por primera vez. Mi culpa por ello me ha impulsado a ayudarte ahora. No es culpa tuya, abuelo. Tú confiaste en tu hijo. Y él se aprovechó de esa confianza para robarte. Esto no es solo un drama familiar, es un delito. 3 días antes de mi graduación en el instituto, recibí la confirmación definitiva que necesitaba. La empresa de contabilidad en la que trabajaba mi padre tenía estrictas normas éticas. Los socios estaban obligados a revelar cualquier problema legal, incluidas las disputas familiares que implicaran irregularidades financieras. El hospital en el que mi madre estaba solicitando un ascenso tenía políticas similares. Los puestos administrativos requerían verificaciones de antecedentes que incluían evaluaciones de la estabilidad familiar. El día de la graduación, mientras mis padres se preparaban para celebrar a Kevin, que se graduaba un año antes de lo previsto debido a que se había saltado un curso, yo me preparaba para algo diferente. No era una confrontación dramática ni un arrebato emocional. Era algo mucho más calculado y devastador. Habían pasado años construyendo una imagen perfecta de una familia exitosa. Profesionales respetables con 2 hijos exitosos. Pronto,
Todos sabrían la verdad sobre quiénes eran realmente. Y el momento sería absolutamente perfecto. Si alguna vez has tenido que planear cuidadosamente tu salida de una situación tóxica, suscríbete al canal, porque lo que sucedió en nuestra ceremonia de graduación dejó a mis padres completamente expuestos ante toda la comunidad a la que tanto querían impresionar. La ceremonia de graduación de Westchester IG tuvo lugar en una dorada mañana de junio, en el estadio de la escuela repleto de familias orgullosas. Mis padres llegaron vestidos para impresionar, mi madre con un vestido azul real que costaba más que mi sueldo mensual en la tienda de electrónica, mi padre con su traje más caro, reservado para ocasiones especiales. Hoy es un día especial para nuestra familia, dijo mi madre mientras nos colocábamos para las fotos. 2 hijos se gradúan el mismo año. Kevin sonrió a las cámaras, ya acostumbrado a ser el centro de atención. Yo solo observaba, sabiendo que en 2 horas toda esa actuación familiar quedaría destruida para siempre. Lo que mis padres no sabían es que, durante las semanas anteriores, yo había implementado cada fase de mi plan con precisión quirúrgica. Primer movimiento. 3 semanas antes, llamé de forma anónima al Departamento de Recursos Humanos del hospital donde trabajaba mi madre. Me gustaría denunciar un posible fraude familiar que involucra a Patricia Thompson, candidata a un ascenso a administradora senior. La llamada duró 15 minutos. Proporcioné fechas específicas, números de documentos y mencioné que había pruebas físicas disponibles previa solicitud oficial. Segundo movimiento. 2 semanas antes, envié una carta certificada al Comité de Ética de la empresa de contabilidad de mi padre. La carta detallaba preocupaciones sobre la conducta familiar de Richard Thompson, candidato a socio junior, incluyendo posible comportamiento delictivo que afecta a miembros de la familia. Adjunté copias de los documentos del fondo universitario con las firmas falsificadas. Tercer movimiento. 1 semana antes, me puse en contacto directamente con el tío David, el periodista. Tío David, ¿recuerdas ese proyecto hipotético sobre dinámicas familiares que te mencioné? Pues bien, resulta que no era hipotético. Durante nuestra conversación de 3 horas, David tomó páginas y páginas de notas. Cuando mencioné que mis padres trabajaban en cargos públicos y estaban siendo considerados para ascensos, sus ojos de periodista brillaron. Marcus, esto es una historia legítima sobre abuso financiero y fraude. Con tu permiso, me gustaría investigar. Tienes mi permiso total. De hecho, tengo todas las pruebas organizadas. El cuarto y más devastador movimiento. 2 días antes de la graduación, David publicó un artículo de investigación a toda página en el Albany Times Union. El secreto oscuro de una familia local. Los padres roban los fondos universitarios de su hijo mientras financian la educación de su hermano. El artículo lo detallaba todo: los fondos universitarios originales, la falsificación de la firma, los $45,000 robados y el contraste entre el trato que recibía Kevin y mi completo abandono financiero. Incluía citas de vecinos que cuestionaban la dinámica familiar inusual y de colegas profesionales que expresaban sorpresa por las acusaciones. Más importante aún, mencionaba que ambos padres estaban siendo investigados por sus empleadores debido a las graves preocupaciones éticas planteadas por las revelaciones. La mañana de la graduación, mis padres aún no habían visto el periódico. Durante la ceremonia, mientras veíamos a otros estudiantes recibir sus diplomas, noté que mi madre revisaba obsesivamente su teléfono móvil. ¿Todo bien?, le pregunté inocentemente. Algunos mensajes extraños de colegas, murmuró ella, pareciendo cada vez más agitada. Mi padre también estaba inquieto, con la mirada nerviosa, buscando a nuestros familiares entre la multitud. Fue entonces cuando la directora, la señora Henderson, se acercó al micrófono para hacer unos anuncios especiales. Este año, tenemos el placer de reconocer algunos logros extraordinarios de nuestros estudiantes graduados. Mi corazón se aceleró. Eso no estaba en el programa oficial. Marcus Thompson, por favor, sube al escenario. La conmoción en los rostros de mis padres fue instantánea y total. Caminé hacia el escenario mientras la señora Henderson continuaba. Marcus será el primer estudiante de Westchester IG en asistir a la Northwestern University con una beca completa en el prestigioso Northwestern Scholars Program. Hubo un aplauso cortés por parte del público, pero pude ver la confusión en los rostros de los familiares que conocían nuestra situación financiera familiar. Más impresionante aún, continuó ella, Marcus ha logrado este reconocimiento por sus propios medios, incluyendo el desarrollo de un software comercial que ya genera importantes ingresos. La incomodidad de mis padres era visible incluso desde lejos.
Marcus también aparecerá en la próxima edición de la revista Technology Today como uno de los Rising Teen Entrepreneurs del país. Eso era cierto, la entrevista había tenido lugar la semana anterior, pero no se lo había mencionado a mi familia. Por último, dijo la señora Henderson, con un tono de voz que antes no tenía, Marcus es un ejemplo inspirador de perseverancia ante circunstancias familiares difíciles. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Al volver a mi sitio, vi que decenas de personas susurraban y señalaban a mis padres. Kevin me miró con auténtica confusión. Tío, ¿por qué no nos has dicho nada de esto? Antes de que pudiera responder, vi a mi padre mirando frenéticamente su smartphone. Se le fue todo el color de la cara. Él había encontrado el artículo del tío David. Durante los siguientes 10 minutos, observé a mis padres pasar por las etapas clásicas del pánico: negación, negociación y, finalmente, aceptación horrorizada. La gente empezó a acercarse a otros miembros de la familia para hacerles preguntas sobre las acusaciones del periódico. La señora Patterson, nuestra vecina, se acercó directamente a mi madre. Patricia, acabo de leer el artículo más impactante del Albany Times Union. ¿Es cierto lo del fondo universitario de Marcus? Mi madre intentó reírse nerviosamente. Oh, ya sabes cómo exageran los periódicos. Pero se citan documentos oficiales y análisis de firmas. Fue en ese momento cuando mi padre se dio cuenta del alcance de lo que estaba pasando. No era solo una revelación familiar vergonzosa. Era un suicidio profesional público. Él se acercó a mí con pánico en los ojos. Marcus, tenemos que hablar. Ahora. ¿Sobre qué, papá? ¿Sobre los $45,000 que robasteis? ¿O sobre la falsificación de una firma? ¿O tal vez sobre las mentiras que contasteis para justificar el abandono de mi educación? Mi voz estaba tranquila, pero lo suficientemente alta como para que las familias cercanas pudieran oírnos. Tú lo planeaste, susurró él, con una horrible revelación extendiéndose por su rostro. ¿Planeé qué? ¿Decir la verdad? ¿Documentar el fraude? ¿Compartir los hechos con las autoridades competentes? Kevin finalmente entendió lo que estaba pasando. Esperad, ¿realmente le robasteis dinero a Marcus? ¿Para mí? La confesión en su voz se extendió por varias filas de asientos. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que estaba esperando. Era del Departamento de Recursos Humanos del hospital de mi madre. Investigación completada. Despido efectivo inmediato por violaciones éticas y acusaciones de fraude. Otro mensaje llegó segundos después, del bufete de abogados de mi padre. Se retira la oferta de asociación. Empleo actual en revisión a la espera de los resultados de la investigación. Las dos carreras que ellos habían construido durante décadas se habían esfumado en cuestión de horas. Marcus, suplicó mi madre, con lágrimas en los ojos, no puedes, esto destruirá a nuestra familia. Nuestra familia se destruyó cuando decidisteis que yo no merecía un trato igualitario. Cuando me robasteis mi futuro para financiar las fantasías de Kevin. Cuando mentisteis sobre todo durante años. Kevin miraba a nuestros padres como si los viera por primera vez. ¿Cómo pudisteis hacer eso? ¿Cómo pudisteis robarle a Marcus y luego actuar como si me estuvierais haciendo un favor? Pero el momento más devastador aún estaba por llegar. Mientras las familias comenzaban a abandonar la ceremonia, el tío David se acercó con un cámara. Patricia, Richard, dijo con tono profesional. David Thompson, del Albany Times Union. ¿Queréis comentar las acusaciones de fraude detalladas en el artículo de portada de hoy? La cámara estaba grabando. Otras familias se detuvieron para mirar. Mis padres estaban atrapados entre docenas de testigos, una investigación periodística en curso y dos carreras en ruinas. Durante 18 años, ellos habían controlado cada narrativa sobre nuestra familia. Ahora, por primera vez, todos podían ver exactamente quiénes eran en realidad. Y, a diferencia de sus años de manipulación y mentiras, no había forma de manipular esta verdad. En el momento en que Kevin los miró con total decepción y dijo, no quiero el dinero si viene de Marcus, supe que mi venganza estaba completa. No porque los hubiera destruido, sino porque, por fin, después de años de manipulación, incluso Kevin podía ver a través de sus máscaras. El silencio tras la pregunta del tío David duró una eternidad. Mis padres estaban acorralados entre cámaras, testigos y la verdad ineludible que yo había expuesto metódicamente durante meses. Sin comentarios, murmuró mi padre finalmente, tratando de alejar a mi madre de las cámaras.
Pero era demasiado tarde. Docenas de familiares y vecinos lo habían oído todo, lo habían visto todo y ahora entendían perfectamente quiénes eran realmente Richard y Patricia Thompson. No, papá, dijo Kevin, con una firmeza en la voz que nunca le había oído antes. Se merecen una respuesta. Se volvió hacia las cámaras, con una postura erguida y decidida. Mis padres robaron los fondos universitarios de mi hermano para financiar mi educación. Yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría aceptado. Marcus se lo merecía tanto como yo, de hecho, más, teniendo en cuenta sus logros. La confesión pública de Kevin golpeó a mis padres como un puñetazo en el estómago. No solo los había expuesto, sino que ahora el propio niño mimado rechazaba su favoritismo. Kevin, no, intentó susurrar mi madre. No, mamá. Marcus trabajó 3 veces más que yo en todo. Sus notas siempre fueron mejores. Sus proyectos siempre fueron más impresionantes. Y ustedes lo trataron como si él fuera una molestia. En los días siguientes, las consecuencias se desarrollaron exactamente como había calculado. El hospital donde trabajaba mi madre no solo la despidió, sino que inició una investigación interna sobre todos los casos que ella había supervisado, buscando patrones de favoritismo o fraude. La firma de contabilidad de mi padre rescindió su consideración para la sociedad y lo puso en libertad condicional administrativa. Los clientes comenzaron a solicitar nuevos contadores, sin querer asociar sus negocios con alguien que robaba a sus propios hijos. Aún más devastador fue el ostracismo social. Nuestra iglesia, donde mis padres habían sido miembros activos durante 15 años, les pidió discretamente que se tomaran un tiempo después de que varias familias expresaran su malestar. El club de campo les revocó la membresía cuando la historia cobró fuerza en las redes sociales locales. Los vecinos que solían saludarlos cordialmente ahora cruzaban la calle para evitar la conversación. Kevin tomó la decisión más valiente de su vida, rechazó por completo la financiación de mis padres y solicitó ayuda financiera en la universidad estatal. Prefiero endeudarme que aceptar dinero robado a mi hermano, declaró públicamente en una entrevista posterior con el tío David. 3 semanas después de la graduación, recibí una llamada inesperada. ¿Marcus? Soy Jennifer Walls, directora ejecutiva de Innovation Dynamics en Chicago. Hemos leído tu historia en el periódico económico. Nos gustaría ofrecerte unas prácticas remuneradas en nuestra empresa durante tu primer año en Northwestern. Las prácticas pagaban $25,000 por verano, más que suficiente para cubrir todos mis gastos personales. Tu instinto para los negocios y tu resiliencia son exactamente lo que buscamos en los futuros líderes, me explicó ella. En los meses siguientes, llegaron ofertas similares de otras empresas que habían leído mi historia. Al parecer, las empresas valoran a las personas que superan la adversidad y demuestran autonomía. Durante mi primer semestre en Northwestern, solo volví a casa una vez, para el funeral de mi abuelo William, que había fallecido pacíficamente mientras dormía. En su testamento, él había dejado una sorpresa, un fondo fiduciario de $100,000 específicamente para mi educación superior, con una nota que decía, para el nieto que siempre mereció la misma inversión y que ha demostrado ser digno de mucho más. Kevin se acercó a mí después del funeral. Marcus, quiero que sepas que siempre te he admirado, incluso cuando nuestros padres me hacían creer que yo era especial. En el fondo, sabía que tú eras el más impresionante de los dos. Kevin, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo. Y hay algo más. Él me entregó un sobresellado. Esta es la documentación de todos los privilegios que recibí y que tú también deberías haber recibido. El dinero que se gastó en mí y que debería haberse dividido en partes iguales. Lo he calculado todo. Dentro del sobre había un desglose detallado de 18 años de trato diferencial, $347,000 en total. Te devolveré hasta el último centavo en cuanto consiga un trabajo, prometió él. Kevin, no tienes por qué hacer eso. Sí, tengo que hacerlo. Es la única forma de dormir tranquilo por las noches. Durante mi segundo año, mis padres intentaron algunas estrategias de reconciliación. Tarjetas de cumpleaños que no respondí. Mensajes de voz incómodos pidiendo hablar y arreglar las cosas. Una visita sorpresa al campus que terminó con mi marcha sin decir palabra. La verdad es que el perdón no era algo que les debía. Ellos habían demostrado, a lo largo de décadas de comportamiento, que veían a sus hijos como inversiones con un rendimiento esperado en lugar de personas que merecían el mismo amor y las mismas oportunidades. Esa falta fundamental de empatía no era algo que una disculpa pudiera arreglar. Kevin, por otro lado,
se ganó mi respeto con acciones coherentes. Él trabajó a tiempo parcial durante la universidad, mantuvo excelentes calificaciones sin el apoyo de sus padres, y poco a poco, se convirtió en el hermano que siempre podría haber sido si nuestros padres no hubieran creado una competencia artificial entre nosotros. Hoy, 5 años después de aquella ceremonia de graduación, soy ingeniero de software senior en una empresa de la lista Fortune 500 en San Francisco, con un salario anual de $160,000 y acciones que valen cientos de miles. Kevin es un exitoso enfermero practicante en Boston, que trabaja en salud comunitaria y marca una diferencia real para las poblaciones desfavorecidas. ¿Nuestros padres? Richard trabaja como contable básico en una pequeña empresa, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Patricia encontró trabajo como asistente administrativa, un gran paso atrás con respecto a su puesto anterior. Vendieron la casa de Westchester y se mudaron a un pequeño apartamento en el norte del estado, donde nadie conoce su historia. La última vez que supe de ellos fue a través de Kevin, que mantiene un contacto mínimo. Han preguntado por ti otra vez, me dijo él durante nuestra llamada mensual. Y les he dicho que estás viviendo tu mejor vida, exactamente como siempre has merecido. La lección más poderosa que aprendí no fue sobre la venganza, sino sobre la autoestima. Durante 18 años, permití que otras personas definieran mi valor. Creía que tenía que ganarme el amor a través de los logros, que tenía que demostrar mi valía para merecer el respeto básico. La verdad es que ninguno de nosotros debería tener que ganarse el trato igualitario de las personas que dicen amarnos. Cuando reconoces tu propio valor inherente, independientemente de la validación externa, se vuelve imposible que otros lo disminuyan. Mis padres intentaron crear una narrativa en la que Kevin era digno de inversión y yo era un riesgo innecesario. Pero las narrativas se pueden reescribir cuando tienes el valor de contar tu propia historia. Si esta historia de superar la traición familiar y demostrar tu propio valor te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal para ver más historias sobre personas que han transformado sus mayores retos en sus mayores fortalezas. Porque al final, aquellos que te subestiman solo están revelando sus propias limitaciones, no definiendo las tuyas. Lo último que me dijeron mis padres fue que Kevin merecía la inversión, y yo no la merecía. Hoy, mientras Kevin salva vidas todos los días y yo revolucionamos las soluciones tecnológicas, cualquiera puede ver quién merecía realmente la inversión desde el principio. Los dos. Por igual. Como debería haber sido desde el principio.